Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchos saludos a la licenciada Vanessa Baliño. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar aquí con nosotros en esta conferencia de clausura del Diplomado en Vivienda Colectiva Contemporánea. Entonces, antes de empezar, pues me gustaría leer su currículum para, digamos, presentarla aquí a los estudiantes y a las personas que nos van a seguir en red. ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces, la licenciada Vanessa Baliños es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y es maestra en Estudios de Género. A partir del 2015 es la jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y la pasada legislatura acompañó a José María Montaner. Antes de trabajar, que tiene el micrófono apagado, licenciada. Sí, perdona, es que se había... ¿Ahora mejor? Perfecto, muchísimas gracias. Yo acabo de presentar su currículum, entonces, sin más preámbulos, le dejaría la palabra. Encantado de que esté aquí a mostrarnos todo lo interesante que están haciendo en Barcelona. Buenas, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Me he perdido esa presentación. En cualquier caso, soy Vanessa Baliño y estoy aquí para tratar de explicaros, de comentar, de compartir las políticas que estamos impulsando en la ciudad de Barcelona y me han pedido que haga especial énfasis en lo que es la línea de vivienda colaborativa, cooperativa, ¿no? En la que tenemos un trabajo que a lo mejor, bueno, aunque ya he visto que lleváis ya muchas sesiones y no sé hasta qué punto os va a parecer nuevo e interesante, o os va a parecer más de lo mismo, ya me imagino que ya me lo comentaréis, pero bueno, voy a intentar compartir la pantalla. A ver. Vale, ¿ahora se ve bien? ¿Lo veis? ¿Veis la Sí, presentación? perfectamente. Vale, yo he preparado una intervención no tan larga, porque me imagino que también, al menos para mí, sería interesante, ¿no? Escuchar los comentarios, las reflexiones, sobre todo de un país que además yo, bueno, que me encantaría, pero que no conozco bueno, que también me interesaría mucho escucharles qué tienen que decir y qué aportar. Bueno, entonces, en cualquier caso, esta presentación se refiere a este mecanismo concreto, a esta alianza que tenemos con organizaciones de carácter cooperativo para ampliar la vivienda pública, la vivienda asequible de la ciudad. Esta foto que veis aquí es la foto de un convenio que se firmó ahora hace recién un año con estas entidades cooperativas y presidido, ¿no?, con la alcaldesa que es Ada Colau, que la veis aquí en el medio, y junto a ella, bueno, hay desde representantes políticos como representantes de las organizaciones cooperativas. Antes de empezar con la política de vivienda cooperativa, sí, alguna pincelada sobre, sobre la ciudad de Barcelona, para los que no conozcáis. Bueno, yo no voy a dar ninguna primicia, no son titulares, es un poco de contexto. Estamos hablando de una ciudad que con una escasa parque de vivienda social, un 2%, eso en el ámbito europeo no es nada. París está por el 22% y se han propuesto llegar al 25% de vivienda social. Viena tiene más de un 40% de vivienda social. Bueno, casi que cualquier ciudad de Europa tiene entre un 15 y un 20% de vivienda social. En cambio, en el Estado español, en España, Barcelona y el resto de ciudades apenas llegan a un 2%, es decir, que hay mucha presión, mucha necesidad de vivienda asequible que no está cubierta. Esa falta de vivienda social está estrechamente relacionada con la falta de inversión en políticas de vivienda. Hay autores que dicen que no es que no haya habido política de vivienda, sino que lo que ha habido es política inmobiliaria.
Es decir, el gobierno, las diferentes autoridades sí que tienen muchos vínculos con los agentes inmobiliarios, con las promotoras, con las constructoras, sí que se ha invertido muchísimo dinero en vivienda y la vivienda es una parte muy importante del sistema económico, pero nunca se ha pensado la vivienda para, eh, para facilitar el derecho a la vivienda, sino como una política inmobiliaria para generar beneficios, para generar empleo, pero no para garantizar esa necesidad básica de tener un techo y 4 paredes en las que vivir. Esta falta de vivienda social, de vivienda pública, además se complementa con un mercado de alquiler desregulado, es decir, a diferencia de los países europeos, sobre todo del norte de Europa, que tienen unos controles de alquiler muy estrictos, donde hay contratos indefinidos de alquiler, es decir, si una familia entra a vivir de alquiler toda su vida puede seguir viviendo de alquiler si paga la renta y no destroza la vivienda. Eso pasa en muchísimos países europeos, en cambio en España y en general en el sur de Europa, en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, en cambio, el mercado de alquiler privado está desregulado, es decir, que los contratos tienen muy corta duración y, por tanto, pueden subir de precio cada pocos años. Y, por último, para acabar esta escueta presentación, unas colaboraciones del Estado, de los ayuntamientos y de los gobiernos regionales, que hay autores que definen como parasitarias, en el sentido de que han sido colaboraciones público-privadas que nunca han tenido el bien común como prioridad, como objetivo, sino que lo que han hecho es enriquecer a unos pocos. Se ha regalado muchísimo suelo, se ha puesto en manos, se ha puesto mucho suelo público, se ha privatizado. Sin pedir nada a cambio. Se ha hecho, en realidad, la mayoría de la vivienda social que se ha construido en régimen de propiedad privada. Eso significa que con dinero público, con créditos públicos, en suelo público, se promueve vivienda que, pasado un tiempo, es vivienda privada que se puede vender en el mercado a cualquier precio. Bueno, es un poco para que entendáis la situación, pues en este contexto de gran, ¿no? de crisis, de ausencia de vivienda, es que llegamos al Ayuntamiento de Barcelona, estamos hablando del año 2015. Entonces yo creo que es una paradoja interesante porque seguramente fue esta crisis inmobiliaria, esta especulación, esta falta de vivienda la que facilitó la llegada de gobiernos progresistas a distintas ciudades. En el 2015 era Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, pero paradójicamente estos gobiernos o estos movimientos sociales que habíamos estado criticando, la crisis inmobiliaria, fuimos y llegamos, ¿no? Nos presentamos a las elecciones y alcanzamos, ¿no? los gobiernos municipales, fuimos los que después teníamos que resolver ¿no? Pues toda la situación, todas las desventajas que provocan esas políticas de vivienda especulativas. Entonces, esa es una paradoja que nos va a ir acompañando, que aunque estemos, que significa que tú estás en el gobierno de una ciudad, en este caso de Barcelona, con toda la voluntad política y con todas las ganas, pero con una situación de vivienda que es producto de más de 100 años de desinversión y que por lo tanto es muy difícil resolver y satisfacer las expectativas que tú habías generado llegando al poder de la ciudad. Entonces, bueno, en ese contexto, en el 2015, llegamos se ganan las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona y uno de los primeros mandatos que teníamos como Concejalía de Vivienda es elaborar un plan por el derecho a la vivienda, tener las reglas claras del juego, decir, bueno, qué objetivo se plantea la ciudad de Barcelona para los próximos 10 años en materia de vivienda. Y ese plan por el derecho a la vivienda tiene diferentes objetivos que no están aquí, pero bueno, son como muy, muy fáciles de entender. Un primer objetivo es atender la emergencia habitacional. Somos una ciudad con cientos de desahucios mensuales, o sea, la incapacidad de pagar las rentas pues provoca muchos casos de desahucios. Entonces, un primer objetivo de ese plan por el derecho a la vivienda es atender la emergencia. Un segundo objetivo
que es el que hoy nos ocupa, que es el de ampliar el parque asequible, es decir, qué mecanismos, a través de qué fórmulas, cómo nos lo hacemos para ampliar la vivienda asequible. Y este es el cuadro que de alguna manera refleja los compromisos. Está en catalán, de hecho la presentación vais a ver que es un poco entre catalán y castellano, me sabe mal, pero no, pero bueno, es la lengua que se habla en Cataluña, pero en cualquier caso, si tenéis dudas de alguna palabra escrita, no dudéis en comentarlo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, este objetivo del Plan por el Derecho a la Vivienda, de ampliar el parque asequible, tiene una parte está dividido, si lo veis, ¿no? Hay un compromiso en 10 años de conseguir, de ampliar el parque con 18.000 viviendas. No significa que todas sean viviendas compradas, nuevas, generadas en suelo municipal, sino que hay también, por ejemplo, veis este 27%, del, que viene aquí, que pone 4.950, es vivienda que ya estaba en el mercado y que lo que se trata es con los propietarios de esas viviendas conseguir que las pongan en alquiler asequible. Y luego otra parte sí que es el grueso del compromiso, que sí que tiene que ver con levantar vivienda nueva o rehabilitar vivienda antigua. Bueno, esta es la segunda parte del Plan por el Derecho a la Vivienda. O sea, primera, emergencia; segunda, ampliar el parque asequible; tercera, rehabilitación. Una ciudad tan densa y tan compacta como Barcelona, con muy poco suelo disponible, es imprescindible atender a las viviendas que ya existen en la ciudad para tratar de que sean lo más eficientes energéticamente, y a lo mejor incluso en esos procesos de rehabilitación captar vivienda vacía para la vivienda de alquiler asequible. Y por último, otra línea estratégica del plan, que yo no sé en vuestra ciudad qué significado tiene, que tiene que ver con generar información y datos. La falta de inversión en política social también ha ido acompañada de una desinversión absoluta en generar datos. No había informes oficiales sobre la vivienda pública disponible, quiénes son los propietarios en nuestra ciudad, dónde están los suelos públicos disponibles. Bueno, una falta absoluta de información que hacía que se fuese muy dependiente de la información que genera el propio mercado especulativo. Es decir, que muchas veces el propio gobierno español o los propios ayuntamientos, para describir cuál es la situación del mercado de alquiler, tienen que dirigirse a lo que dicen plataformas como privadas de alquiler como Idealista, porque no estaban produciendo esos datos. Bueno, en cualquier caso, pues una línea también del plan tiene que ver con la generación de datos. Se ha creado un observatorio metropolitano de la vivienda, que es el que va a producir de manera objetiva esta información. Nosotros nos vamos a centrar en un ámbito concreto del plan, que es la ampliación del parque de vivienda, y en particular en este 3% de vivienda, que no sé si lo veis aquí, que son este 3%, que son 500 viviendas aproximadamente, que son las que ya en este plan, que se realiza de manera participada, colaborativa, luego vais a ver alguna imagen, son las que ya se deciden que se vayan a promover de manera en régimen cooperativo, que en nuestro caso se llama cooperativo en cesión de uso, que significa que es un régimen cooperativo no especulativo. Entonces, esta es una de las alianzas que va a ir saliendo, que a lo mejor os llega, ¿no? Que es esta alianza público-comunitaria que yo voy a tratar de explicar, que tiene un momento importante el año pasado, en noviembre del 2020, con la firma de un convenio entre la Municipalidad de Barcelona y diferentes actores del mundo cooperativo y del mundo de los promotores sociales de alquiler, en el que nos obligamos a promover 1.000 viviendas, 60% en alquiler y 40% en régimen cooperativo, colaborativo, no especulativo, no sé cómo le llamáis en México, pero bueno. Y este otro 40% de viviendas en régimen cooperativo, en solares, que son solares de titularidad municipal, o bien en edificios que
compra el ayuntamiento o que ya son de su propiedad y que están vacíos y que hay que rehabilitarlos. Entonces son solares y edificios que se ponen a disposición de estas organizaciones para que sean ellas las que los rehabiliten o las que promuevan el suelo de forma colaborativa. Este es el convenio que aquí al interior del ayuntamiento le llamamos convenio ESAL, y estas son las organizaciones que forman parte de este convenio. Aquí en un ladito veis los diferentes suelos y solares que ya con la firma del convenio se pusieron a disposición de las entidades sociales y cooperativas para que o los rehabilitasen o los desarrollasen, de tal manera que la firma del convenio no fue solo una foto, sino que desde el primer día que se firma el convenio estas organizaciones ya tenían una tarea que era desarrollar esos suelos o esos edificios. La justificación del convenio me la puedo saltar, tiene que ver con esa necesidad de vivienda, con el hecho de que promover vivienda es un servicio de interés general, y en la medida en que es un servicio de interés general lo puede hacer el ayuntamiento con sus medios propios o en colaboración con organizaciones sociales. Pero sí que me interesaría detenerme un poquito en esta estrategia, que es una estrategia que se ha construido de abajo arriba. Esta foto que veis aquí con tanta gente es una foto del órgano de participación que tiene el ayuntamiento en materia de vivienda con los principales actores del sector. En esta mesa, en esta sala noble, aquí están representados, en este Consejo de la Vivienda Social, están representados desde los sectores profesionales, el mundo de los arquitectos técnicos, los colegios de abogados, de procuradores, bueno, todo lo que es los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, la banca ética. Bueno, este Consejo de Vivienda Social tiene como objetivo hacer que la política de vivienda, que es un lastre que arrastrábamos desde hace muchísimos años, deje de ser una cosa entre hombres que se hace en un despacho con llamadas y en cambio se convierta en un instrumento de colaboración, de participación transparente, que genere, ¿no?, todas las alianzas más allá de los que tienen el acceso al teléfono y le puedan llamar a la concejala para avanzar. Entonces, como veis, esta plenaria del Consejo de la Vivienda Social es muy grande, es imposible trabajar en esta plenaria. Esta plenaria lo único que hace es escuchar el trabajo que se ha ido realizando a través de grupos concretos que propone el mismo plenario. Entonces, en este Consejo de la Vivienda Social es que se propuso crear un grupo específico de trabajo en materia cooperativa. En Barcelona, en Cataluña y ahora ya también en España había un nuevo movimiento de cooperativo que se llama un movimiento de cooperativo en cesión de uso. Ellos querían darle la vuelta a la vivienda cooperativa tradicional que se había hecho en propiedad privada, aunque el suelo era público, y que se había acabado privatizando. Entonces esta gente joven, la mayoría son arquitectos y arquitectas que querían darle una vuelta a su profesión, impulsan este movimiento cooperativo en cesión de uso, no especulativo, y nos retan a crear esta mesa de vivienda cooperativa, que es esta otra foto más chiquitita que veis aquí al lado. Entonces nosotros como ayuntamiento lo que hicimos es conformar esta mesa de vivienda cooperativa en la que juntamos, y eso es muy importante, esta mesa de vivienda cooperativa junta a las cooperativas nuevas, no especulativas, en cesión de uso, a las cooperativas tradicionales de promoción, que tienen mucha experiencia, aunque en otro tipo de vivienda, a la banca ética y cooperativa, para poder impulsar, ¿no?, para poder financiar estas viviendas, a las asociaciones de vecinos, porque lo cierto es que en ese momento en Barcelona ningún vecino te venía y te decía yo quiero vivir en una vivienda cooperativa, colaborativa. Los vecinos normalmente te decían yo quiero un piso en propiedad privada, y si no hay propiedad privada pues dame algo en alquiler. Pero entonces, claro, era muy importante empezar a generar una demanda de esa vivienda cooperativa si realmente queríamos que fuese una política pública y no un experimento de cuatro arquitectos y arquitectas con capacidad. Bueno, entonces esta mesa de vivienda cooperativa que veis aquí en esta foto, esta es una de las primeras reuniones de la mesa de vivienda cooperativa. Hoy en día esta mesa se ha multiplicado por 4. Las personas y los grupos que integran esta mesa ya no caben ni muchísimo menos en esta sala, porque a partir de estas licitaciones que veis aquí al lado, licitación en el 2016 y en el 2018,
Son las licitaciones, no sé si se llama allí igual en México, son los concursos públicos para facilitar suelo. En un principio el ayuntamiento lo que hacía era promover suelo y ofrecerlo en concurso público a las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Entonces, en este concurso público, a este concurso público se presentaban grupos cooperativos que querían impulsar, ¿no?, sus proyectos de vivienda en un suelo que era facilitado por el ayuntamiento, porque el suelo es seguramente uno de los aspectos más caros o que más difícil hace que se generalice la vivienda cooperativa. Entonces, a partir de este proceso de licitaciones, de concursos públicos, los que el ayuntamiento ponía suelo a disposición de estos grupos, es que se va generando una demanda, porque cuando tú publicas un concurso público, pues bueno, pues ese carácter universal y transparente hace que muchos barrios, que muchos colectivos empiecen a organizarse y quieran acceder a ese suelo, ¿no?, quieran ganar a ese concurso. Esa es una parte interesante de las licitaciones, de los concursos públicos. La parte no tan interesante es que el mundo de los concursos públicos generó mucha competencia, una lógica no colaborativa entre grupos que se definían como grupos colaborativos, porque como tenían que competir por un suelo que es el que ponía a disposición el ayuntamiento, que es muy escaso y es muy caro, empezaron a competir y se generó una lógica que había que superar. Bueno, en cualquier caso, la idea de esta diapositiva es mostrar que este convenio que os decía que se ha firmado ahora recién un año, en realidad empieza en el 2015 a través de un trabajo mucho más detallado, de mucha negociación, de mucho diálogo con diferentes actores para tratar de construir este modelo, este convenio, esta alianza público-comunitaria. En concreto, los objetivos o los retos que nos marcamos durante estos años, desde la primera licitación hasta la firma del convenio, que fue en el 2020, los diferentes obstáculos que tiene que resolver, que tiene que solventar este convenio, es el primero, la emergencia social. Las licitaciones, los concursos públicos son muy transparentes, son abiertos, pero son muy lentos. Se tarda mucho entre que se publica, o sea, hay que redactar las bases, ofrecer 6 meses para que se presenten los proyectos, resolver, bueno, te tardabas 2 años recién para identificar los proyectos. Bueno, había que agilizar la gestión. Asequibilidad, una de las grandes límites del sistema colaborativo o cooperativo, en nuestro caso, ya me explicaréis en el vuestro, es que como es la propia cooperativa la que tiene que financiar el desarrollo de la obra, pues no es asequible, es caro. Entonces, bueno, este convenio va a tener que resolver eso. Una cuestión también importante de este nuevo convenio es que la vivienda se promueva, esta política de vivienda, promoverla con la lógica de impulsar la economía social, la economía del país, la industria del barrio, y no ir a las grandes constructoras que no sabemos ni de dónde contratan a la gente, ni mucho menos dónde pagan impuestos. Y en cambio, esta política de vivienda tiene clarísimo que tiene que servir para generar empleo digno y promover la industria propia, nuevos modelos de convivencia, lo vais a ver luego en unas imágenes que tienen que ver con, ¿no?, con esta nueva manera de entender la vivienda. Y, como no, la emergencia climática. Ya vais a ver que las tipologías de vivienda que se están desarrollando todas, aunque no era uno de los objetivos iniciales de las licitaciones, estos grupos cooperativos con estos arquitectos y estas arquitectas, sin que nadie se lo exigiese, vais a ver que una de las prioridades que tienen sus tipologías es precisamente, ¿no?, limitar el impacto, la huella ecológica de uno de los sectores que es más contaminante, que es el sector de la construcción. Y luego la transparencia y las sinergias. Venimos de un mundo donde la administración pública está acostumbrada a trabajar con la administración pública y solo se hablan entre ellos, y luego los cooperativistas más tradicionales se relacionan con los cooperativistas tradicionales, y los cooperativistas en cesión de uso, ese nuevo movimiento, solo se hablaban entre ellos. Uno de los
objetivos de este convenio es precisamente generar sinergias, generar mixtura, no solo entre las personas que van a ir a vivir a esas viviendas, sino entre los promotores sociales, entre los arquitectos, entre las arquitectas que trabajan en los distintos niveles de producción de vivienda, entre los arquitectos municipales, entre los arquitectos de las cooperativas de promoción. Bueno, eso vais a ir viendo que empieza ya a ver sus frutos. En relación a la agilización del proceso, esto me lo voy a pasar porque no sé hasta qué punto os interesa, pero en cualquier caso, si no, luego lo vamos a comentar, que son las condiciones estrictas que pone el convenio para impedir que se alargue demasiado en el tiempo la promoción o la rehabilitación de esas viviendas, ¿no? Pues este convenio pone unos tiempos concretos que, si no se cumplen, pueden dar lugar a la rescisión de la adjudicación del suelo público, y luego también unas garantías, como no puede ser de otra manera, si hablamos de un recurso escaso, que es el suelo, que se facilita a las cooperativas, había que exigir una cierta experiencia, una solvencia para los grupos que se adjudican ese suelo, que ese suelo que, como os he dicho, ahora ya no se adjudica en concurso público, sino que son las propias organizaciones representativas, las federaciones de cooperativas, las que deciden para cada suelo y para cada edificio qué grupo cooperativo ha presentado un mejor proyecto. Entonces, el hecho de que lo escojan, de que el mejor proyecto ya no lo escoja el ayuntamiento a través de un concurso público, sino que lo escoja el propio sector, se equilibra con la necesidad de que ese grupo que ha salido como ganador del suelo o del edificio a rehabilitar tiene que tener una experiencia propia o bien contratar a una gestora que le acompañe para aportar la solvencia técnica que significa construir una vivienda a estas alturas y en una ciudad tan compleja y con una normativa tan estricta. El financiamiento, yo no sé si este aspecto os interesa o no, pero bueno, uno de los grandes retos de estos modelos cooperativos, colaborativos, es acceder al crédito para hacer posible la promoción. En este caso, el ayuntamiento lo que hace es negociar el crédito para todo el convenio, para esas 1000 viviendas, para evitar que cada grupo cooperativo tenga que salir ellos solos al mercado a buscar el crédito. Entonces, ese crédito lo busca el ayuntamiento a través de la banca pública de Cataluña y del Estado, y también se está empezando a hacer negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones presentándole este paquete. A cambio de esa financiación, es un requisito que imponen las agencias crediticios, es que exista una garantía. Vosotros sabéis que la vivienda colaborativa, la propiedad es colectiva, y eso significa que el banco que te genera el crédito no puede, en caso de impago, no puede ir a la vivienda que está produciendo el impago, sino que se tiene que dirigir a toda la promoción. Bueno, para facilitar el crédito en una fórmula de propiedad que es desconocida para los bancos y hacía que no se les diese crédito, el ayuntamiento ha desarrollado esta garantía municipal, que significa que en caso de impago de la vivienda cooperativa, de 5 cuotas, el ayuntamiento sale al rescate y paga, de tal manera que la entidad financiera facilita el crédito con mucha más tranquilidad, porque sabe que detrás hay una administración pública con capacidad de pago. Luego, una subvención retornable. Esta es una subvención, esta es nueva, esta subvención no existía y no hay mucha tradición. Esto significa que cuando la cooperativa ha desarrollado un 60% de las obras, si necesita este financiamiento extra, puede pedirle esta subvención por el coste de las obras al ayuntamiento de hasta un 7%, pero una vez se ha finalizado, una vez la cooperativa ya ha amortizado el crédito, esta subvención la tiene que retornar al ayuntamiento, de tal manera que el ayuntamiento, con este dinero que le retornan, va a poder impulsar otros proyectos cooperativos. Luego también hay subvenciones estatales. Y otra cláusula, que es la número 5, si lo anterior tenía que ver con el financiamiento, el acceso al crédito, esta tiene que ver con las fórmulas para hacer que el modelo se multiplique, y es que una vez se ha amortizado el crédito, o sea, pasados 20 o 25 años, depende de cada
de cada grupo cooperativo, la cooperativa va a depositar el 50% de sus beneficios en este instrumento, en este convenio, para poder impulsar otras cooperativas en la ciudad de Barcelona. Y luego también un último apoyo, que es esta bonificación del impuesto de bienes inmuebles. Este es un impuesto municipal. Entonces, en la medida en que son cooperativas en cesión de uso de vivienda protegida, pues también tienen un tratamiento fiscal muy favorable. Bueno, esta es otra condición de las fundaciones, que no sé, no creo que os interesen. Este es el aspecto, ¿no? Os decía que uno de los propósitos de ese convenio era agilizar, que ya os lo he explicado cómo se agiliza, promover la financiación, pero también había una cuestión de atender a la emergencia habitacional. Estas son 3 promociones que, como veis, son de las licitaciones pasadas, porque el convenio todavía no se está, es decir, el convenio recién ha facilitado los suelos, pero todavía no hay construcciones del convenio. Estas son promociones de los concursos públicos, que, como veis, esta, por ejemplo, esta de aquí en medio, es toda de madera. Nadie les exigía que fuesen de madera, pero ellas, por una cuestión, ¿no?, de filosofía, de respeto al medio ambiente, pues casualmente o no, las 10 promociones de vivienda cooperativa de las licitaciones, todas son de madera menos una. Y entonces, otra de las cuestiones que ellos, por ejemplo, dicen que es el edificio, este que veis aquí en medio, dicen que es el edificio de madera más alto de toda Cataluña. Entonces, otra cosa curiosa que veis aquí es que no solo usan madera, sino que ha sido una construcción industrializada con grandes plafones y además en seco. Ellos estaban en esta foto que veis aquí de la obra. La verdad es que es un gusto ir a ver estas obras, porque son obras muy limpias. Tú sales y entras y no te has ensuciado nada, porque ellos hacen de eso también una característica de su manera de trabajar, que es trabajar en seco, también por una cuestión también de respeto medioambiental. Y otra lucha que ellas impulsaron y que al final consiguieron, porque ya os he dicho que todo esto ha sido un proceso de negociación y de diálogo, es que la normativa urbanística en la ciudad de Barcelona, bueno, y en todas las ciudades españolas, exige a las nuevas construcciones que dispongan de parking para dejar los coches, los vehículos. No sé si en México decís coche o cómo, pero bueno, los automóviles. Entonces, estas cooperativas decían, bueno, pero qué tontería que nosotros queremos impulsar una nueva manera de vivir, más ecológica, más sostenible, usando el transporte público, y nos obliguéis como ayuntamiento a construir parkings que encarecen muchísimo el precio de la construcción y que contaminan nuestra ciudad. Bueno, pues gracias a esa lucha que ellas impulsaron, se consiguió modificar la normativa urbanística, y hoy en día las cooperativas y todos los edificios de vivienda que tengan una certificación energética A, o sea, la máxima calificación energética, están exentas de la obligación de construir un parking. Eso no significa que no puedan construirlo, sino que no están obligadas. Entonces, bueno, ya veréis que sí que hay algunas que sí que han decidido tener parking, pero la mayoría, lo cierto es que no. Un tercer aspecto que decíamos, ¿no?, que nos obligábamos o que queríamos atender con este convenio, con este convenio ESAL con cooperativas, era facilitar nuevos modos de convivencia. Si hay alguna cosa que hemos visto que marca ideología, que determina, ¿no?, la manera de vivir, ¿no?, es la cotidianidad, y eso también es la vivienda, y eso son también nuestras ciudades. Entonces, en la medida en que se promueven, ¿no?, construcciones que facilitan los espacios comunitarios, la ayuda mutua, ¿no?, el cuidado entre todas y cada una de ellas, la verdad es que eso también influye en la manera de pensar y de relacionarse, ya no solo al interior de la comunidad, sino con los propios barrios. Entonces, estos son los distintos espacios comunitarios de distintas promociones cooperativas que vienen de esas licitaciones. Aquí veis la sala de en medio, esta es la sala que veis, ¿no?, que hay las lavadoras comunitarias, y luego también es el espacio donde es el espacio de juegos, porque así la gente que está, ¿no?, las familias que están lavando ropa, los niños en esta parte que es como enfrente de las lavadoras, pues ahí ellos tienen unos columpios y una zona de juego,
y en este caso en concreto se está haciendo una de las asambleas. Ellos tienen muchas reuniones colectivas, ¿no?, para organizar el espacio. Esta es la sala de en medio. La sala de aquí abajo a mi derecha, que no hay nadie, es otra de las promociones nuevas. Esta es una foto de una promoción que recién ha empezado a funcionar, donde también al fondo hay una cocina comunitaria. Ese sería uno de los espacios que más se ha promocionado. Y ya al otro lado, a mi izquierda, esa galería, ¿no?, que también es muy característica de las promociones cooperativas, que son como pasillos, porque no dejan de ser pasillos, pero lo suficientemente anchos para que las personas, las unidades familiares, cuando entran y salen de sus viviendas, puedan hablar tranquilamente con sus vecinos y vecinas, que normalmente es lo que no pasa en las construcciones normales, donde hay una lucha por el espacio, por los metros cuadrados al interior, que limita mucho los metros cuadrados de uso compartido. Otras dos obligaciones, otras dos características que se ha impuesto el convenio es impulsar un cohabitacha, una vivienda colaborativa para gente mayor, y otra para personas con discapacidad intelectual, que luego si queréis hablamos, pero yo ahora voy a ir avanzando para no aburriros del todo. Esta es otra de las viviendas colaborativas que todavía no ha empezado la construcción, pero que ya está en fase de licencia de obras. Veis que aquí sí que tienen un parking, están acabando de discutir entre ellos en qué medida, pero bueno, ya sabéis que los procesos de discusión tampoco son fáciles, y en cualquier caso parece que de momento hay aquí parte de las unidades que sí que quieren ese parking, y así que ahí lo van a tener. Entonces ellos han optado, ¿no?, por esta zona comunitaria en la planta baja y luego por zonas comunitarias en cada una de las plantas de los edificios, ¿no?, de las plantas de las diferentes alturas del edificio. Eso lo hemos visto en varias, ¿eh? Son varias las cooperativas que junto al espacio comunitario tienen también espacios para cada una de las plantas. Desde el más estrecho, que es aquel que hemos visto en la diapositiva anterior, este de aquí, que lo veis a mi izquierda, que es muy estrechito, que apenas da para unas plantitas. Este edificio también creo que es interesante saber que este está en un barrio muy popular, porque al principio lo que fue difícil es que los bloques de edificios cooperativos llegasen a las zonas populares. Estaban generando sobre todo en zonas muy como de una clase media alta, y el reto era también que llegase a las zonas populares con la gente trabajadora. Entonces, bueno, esta promoción que veis, el pasillito, esta es de una de las zonas más populares con gente más humilde. En cambio, este otro que veis aquí es en la zona alta de la ciudad. Entonces, si veis que tiene su césped, que es todo de madera, que cada planta no solo tiene un pasillo, sino que tiene una zona muy amplia de encuentro, ¿no? Me imagino que también tiene que ver con ese lugar en el que se encuentra. Este es el render de la promoción esta que estábamos viendo, y esta es una foto también bonita, la que hay arriba en la esquina, de cómo el grupo ha ido discutiendo, ha ido trabajando en el diseño del edificio, ¿no?, que es la gracia. Ya estoy acabando. El último aspecto que habíamos priorizado en el convenio es el de la transparencia, ¿no?, que no fuese una política cerrada, que solo para los de siempre, ¿no?, con los que ya saben cómo funciona, sino que fuese transparente, que fuese abierta, que se hiciese de manera abierta. Y por eso es que todos y cada una de estas promociones se discuten en el plenario municipal. O sea, para poder poner un suelo en el convenio hay una discusión política, todos los grupos políticos, o sea, tiene que haber una mayoría de grupos municipales que estén dispuestos a facilitarlo. Anteriormente se hacía en acuerdos privados que no pasaban ni por plenario ni estaban ni en conocimiento de las organizaciones sociales. Una cuestión tan básica como la señalización de los proyectos, o sea, que cuando los vecinos y vecinas pasen por delante de estos edificios puedan saber qué es lo que se está haciendo ahí. Cualquier cosa de estas que os he explicado así rápidamente han sido años de discusiones y de movilizar una máquina administrativa que no estaba preparada para este tipo de trabajo, pero bueno, al final ya veis, esta es otra de las promociones y estas son las señalizaciones. Y esta es la última
la última diapositiva, que lo que viene a señalar es que este convenio que os he explicado, que recoge el trabajo de estos 6 últimos años, desde el 2015, ha sido posible porque hay en la ciudad de Barcelona un tejido social, cooperativo y de promotores sociales muy organizado, muy reivindicativo, con muchas ganas y con mucha energía y mucha predisposición a participar, y que han estado incidiendo día sí y día no en el ayuntamiento para sacar adelante esta nueva manera de concebir la vivienda y de trabajarla. También porque ha habido voluntad política frente a los que dicen bueno, que es igual quien gobierne, si de izquierdas o de derechas. Lo cierto es que este tipo de experimentos o de experiencias solo se están haciendo, solo se están llevando a cabo en gobiernos progresistas, porque significa no trabajar con los de siempre. Entonces, voluntad política y también un cuerpo de funcionarios y funcionarias que al final son los que tienen que construir los expedientes administrativos, dispuestos a arriesgar y a acompañar. Esa mezcla, ¿no? Esos 3 ingredientes fundamentales, el tejido social, la voluntad política y ¿no? el cuerpo de funcionarios, son los que nos permitieron construir esos concursos públicos. A partir de esos concursos, construir este convenio, este nuevo convenio, que ya no nos obliga a hacer concurso público, sino que son las propias organizaciones las que deciden cuáles son los mejores proyectos, que es este convenio ESAL que sale aquí identificado, que ya establece que hay que superar, o sea, que ya el mismo convenio dice esto tiene que ir a más, esto tiene que generar en una herramienta distinta, que sea un operador propio con capacidad de actuar, que no dependa solo de si el ayuntamiento le facilita suelo, sino, ¿por qué no, un operador social que pueda comprar suelo directamente, que pueda comprar edificios, que pueda marcarse sus propios objetivos? Y finalmente, cómo no, esa voluntad que está detrás de todos estos proyectos de repensar la concepción de la vivienda como, ¿no? como un bien de uso y no como un bien especulativo, como un bien de mercado. Esa sería hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias, licenciada. La verdad, ha sido muy interesante haber escuchado, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Creo que de una cierta forma toda la labor que habéis hecho y que siguen haciendo, ¿no? Allí ustedes en Barcelona es muy valiosa. Yo tuve la oportunidad de trabajar allí en Barcelona en unas investigaciones, ¿no? Sobre las políticas de vivienda que han impulsado, por ejemplo, de revisar, ¿no? Todo un conjunto de proyectos y elaborar con el doctor David Hernández Palagán este ensayo, ¿no? Flexibilidad e igualdad de género, o de trabajar también en este volumen Innovación de la Vivienda Asequible 2015-2018, ¿no? Por lo tanto, de una cierta forma ha sido muy interesante volver, ¿no? De una cierta forma a ver cómo se están evolucionando estas cuestiones, ¿no? Una cuestión muy importante que creo que no nos queda, ¿no? Como reto, de una cierta forma, es entender también para nosotros arquitectos que al final, pues la vivienda es un elemento que construye la ciudad, ¿no? Y que por lo tanto nosotros mismos arquitectos no podemos pensar simplemente, ¿no? Que podemos resolver, ¿no? Este tema y la famosa emergencia habitacional que desde siempre, digamos, está en nuestras ciudades con un buen proyecto de arquitectura, sino además de esto, que nos tenemos que manchar, ¿no? Nos tenemos que lanzar, ¿no? Dentro de estos procesos que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la promoción, ¿no? Que tienen que ver realmente con todos los demás aspectos que muchas veces no tenemos presente, no entendemos y no sabemos cómo funcionan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy interesante esta aportación de hoy, ¿no? Que ha recalcado mucho este tema de las cooperativas, ¿no? Porque podemos hablar, por ejemplo, del edificio de La Borda, o aquí con nosotros estuvo el
el doctor Tony Vidal, ¿no? Que es parte de la cooperativa de la Xarxaira, ¿no? Ahí en ese terreno de la Barceloneta, que de una cierta forma, digamos, nos enseñan, ¿no? Cuánto es importante, de una cierta forma, no quiero decir trascender, ¿no? Del proyecto arquitectónico, sino entender que el proyecto arquitectónico no es la única cosa, ¿no? Sino más bien que tenemos que entender que hay muchísimo más actores involucrados y que al final como arquitectos deberíamos de entrar más en el tema de la política entendida en el construir la polis, ¿no? En el construir la ciudad. Entonces, muchísimas gracias por su aportación y la verdad, ha sido para mí un gusto, ¿no? Ver cómo esas cosas están siguiendo, funcionando con temas de transparencia, con la promoción de estos nuevos modelos, ¿no? De vivienda que en el norte de Europa ya tenían una trayectoria, digamos, muy, muy larga, pero nosotros, digamos, capitalistas liberales mediterráneos, pues no teníamos contemplado dentro de nuestra forma de entender, ¿no? El parque de la vivienda pública. Y otro tema muy importante que creo que deberíamos de rescatar y que creo que el Ayuntamiento de Barcelona allí está manteniendo en cuenta, digamos, de una manera muy fuerte, es este tema que no solo es, digamos, construir más vivienda de la forma más tradicional, ¿no? Es decir, pues tenemos un solar, lo mandamos a concurso y construimos un edificio de vivienda, sino más bien, y esto sí yo creo que es muy interesante poderlo remarcar, entender que para enfrentarnos a este tema tenemos que revisar el tema de las viviendas vacías, el tema de otras formas, como en este caso, ¿no? Las cooperativas en cesión de uso, el derecho de superficie, la famosa masovería urbana, es decir, todo un conjunto de estrategias que entonces sí pueden hacer incidencia, ¿no? Pueden entrar de forma contundente a resolver el tema, porque como bien usted platicaba antes, ¿no? Si tuviéramos que simplemente apoyarnos en la construcción de obra nueva, pues por mucha inversión que podamos hacer, ¿no? Con los recursos además de un ayuntamiento, ni siquiera de un estado central, que es otra complicación. Por mucho que tengamos muy buena fe y muchos esfuerzos, pues a lo mejor la intervención no sería tan fuerte, ¿no? A cambio, yo creo que una aportación muy digamos, muy importante, muy interesante, que ustedes han empezado a construir de una cierta forma, a configurar, ¿no? Con toda la dificultad que esto comportaba, porque claro, cambiar el funcionamiento de una máquina burocrática muchas veces no es muy fácil porque tiene unas ciertas inercias, pero creo que de una cierta forma, pues han construido como un recorrido que espero personalmente que a margen de que siga, ¿no? En el futuro la alcaldesa Colau, pues, o que siga otro alcalde, pero que estas prácticas, digamos, virtuosas sigan, digamos, en camino, ¿no? Y el tema que quería, digamos, rescatar también, que usted, digamos, de una cierta forma tocó cuando hablaba de los edificios de clase A y de clase B a nivel energético, es que muchas veces en nuestras ciudades el tema de la vulnerabilidad habitacional no solo está ligada, ¿no? Al tema que una persona pues no tenga vivienda porque viva en la calle, sino más bien esta cuestión que creo que ustedes están tratando mucho de la pobreza energética, ¿no? Es decir, tengo la casa, pero los precios ya se han hecho tan altos de mi alquiler que o pago el alquiler o pago el recibo del gas, ¿no? Y de la electricidad. Por lo tanto, creo, y le felicito muchísimo, la verdad, licenciada, por todo el trabajo que están desarrollando y espero que con el tiempo sigan teniendo, digamos, mucho más logros. No había forma mejor de cerrar este diplomado. Aprovecho también para hacerle una pregunta que nos dejan aquí en la red. Nos preguntan si en estos concursos de vivienda dicen cómo se elige o quién rige los tamaños de vivienda. Es decir, cuando se mandan a concurso, digamos, proyectos de vivienda colectiva de interés social, hay una normativa que pide, digamos, unos determinados tamaños, ¿no? Para 2 personas, 3, 4, 5 personas, o, digamos, el programa es más general de una cierta forma y los arquitectos proponen sus tamaños de vivienda, sus unidades. No, cuando sale a concurso la parcela
no sé si lo llamáis igual, bueno, el solar, ya pone el número mínimo de viviendas, el mínimo. Y luego también la normativa marca los metros cuadrados. La verdad es que en Barcelona en ese sentido está todo tan regulado y es todo tan que el margen de maniobra del arquitecto tiene más, o sea, está más vinculado a la tipología de vivienda que no a la cantidad. No sé si me explico. O sea, ya sale, ya se dice cuando sale, se adjudica un suelo, ya dice que como mínimo tiene que tener tantas viviendas y en relación a los metros comunes, a los espacios comunitarios, no hay una normativa catalana, eso es un límite, no tenemos una normativa que diga qué características tiene que tener una promoción de vivienda para ser considerada colaborativa en relación a los metros cuadrados de espacios compartidos, ni a dónde se ubican esos metros cuadrados. Por eso hemos visto que hay promociones que los ubican en la planta baja, y hay otras que en la planta baja y además también en cada una de las alturas. En el caso nuestro del convenio, se exige que haya espacios comunitarios, que se determine si esos espacios comunitarios van a estar abiertos al barrio o no, que se determine también el uso que se le va a dar a ese espacio comunitario, eso se tiene que acordar con el ayuntamiento. Y poca cosa más, o sea que el número sí que viene ya determinado por la... De hecho, en realidad son pisos bastante pequeños porque como lo que se prioriza es el espacio comunitario, acostumbran, pues claro, a ser viviendas pequeñas porque ya disponen de mucho metro cuadrado comunitario. Muchas gracias. No sé si alguien de ustedes quiere preguntar algo aquí a la licenciada Vanessa. ¿No? Yo, Graciano. Sí, vamos, Jaime. Yo tenía una pregunta y es, después de haber solucionado un poco lo de el acortamiento de los tiempos en la otorgación de las licitaciones, ¿este sigue siendo aún el cuello de botella para la generación de estos proyectos? Si es así, ¿cómo podría agilizarse más el proceso para que estas soluciones de vivienda colectiva puedan tener una em, disipación, una irrigación más profunda en el parque de vivienda catalán? Este es uno de los debates que tiene el propio movimiento, ¿no? Porque si tú como movimiento te defines por la participación, por el diálogo, por el diseño colaborativo, que sean los propios o las propias usuarias de esas viviendas las que definan qué tipo de viviendas quieren, eso es tiempo y no puede ser de otra manera. Entonces, en cualquier caso, lo que se está viendo es que lo que se hace son grupos pequeños, es decir, que si la promoción de viviendas va a ser de 30 viviendas, el grupo matriz son a lo mejor 7 u 8 o 9, porque es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre menos gente que con mucha gente. Entonces es este grupo matriz el que define las características, la tipología, cierra el proyecto con los arquitectos o con las arquitectas, y una vez ya está todo cerrado y un poco y bien definido, es que se abre un concurso público, o sea, como se hace pues, de repente, ¿no? El otro día había una cooperativa que anunciaba que buscaba usuarios o usuarias para un edificio que va a empezar a construirse de aquí unos meses. Entonces, esa gente que entra no puede cuestionarlo todo, ¿sí? Pero te entiendo, lo que quieres decir es verdad, o sea, el modelo colaborativo participativo necesita tiempo, diálogo, escucha, y eso va en contra de la rapidez. Pero también es verdad que hay unos tiempos administrativos que no los pueden superar. Es decir, cuando o sea, hacer toda la gestión para pedir la licencia es un tiempo y luego la concesión de la licencia es otro tiempo. Es decir, que no sé hasta qué punto es únicamente esa limitación temporal o ese tiempo está directamente vinculado al diálogo o también a la burocracia administrativa que significa adjudicarse un suelo público que tiene un valor
que tiene mucho valor. Pero sí, el tema del tiempo y el diálogo y la concertación y unos arquitectos y arquitectas que estén dispuestas, o sea, tú imagínate, ¿no? Yo no sé, pero aquí en la carrera no les enseñan a esto, a los arquitectos, ellos están acostumbrados a encerrarse, diseñar, pensar el mejor edificio. Y aquí no, venga, júntate las asambleas con los vecinos y ahora cuando ya habías acabado viene una y dice que no. Bueno, pues todo eso es verdad que es una manera diferente. Yo creo que el resultado vale la pena. O sea, yo creo que estos edificios, yo no soy arquitecta, pero han hecho maravillas. Hay uno de los edificios que la borda, que lo habéis visto, pero ya empieza a generalizarse, que, que el tamaño del edificio va cambiando. O sea, hay habitaciones que las puedes incorporar al módulo o te puedes deshacer de ellas en función de si la familia crece o decrece. Eso en el parque público no se ha hecho nunca. Tú tienes un parque público donde a lo mejor cuando entra una familia son 4, se van los hijos, no sé qué, se queda la señora mayor sola y se queda con un piso de 3 habitaciones que no necesita, que le cuesta además mantenerlo, porque no se ha sido capaz de hacer un diseño que se pueda adaptar a la vida de la gente. Y en cambio estos proyectos cooperativos con arquitectos y arquitectas súper jóvenes como vosotros, que no estaban consagrados, que no eran los de siempre, de repente empiezan a inventar estas tipologías donde se pueden añadir, reducir. O sea que yo la verdad es que sinceramente, aunque es una línea que no es muy cuantiosa, es decir, que al final van a ser 1.400 viviendas en relación a las 8.000 de nueva construcción, son muy pocas, pero en cambio creo que tiene una capacidad transformadora mucho mayor que la que tiene incluso el propio parque público tradicional que se impulsa desde el ayuntamiento, que son tipologías de vivienda, dormitorio principal, dormitorio principal, 2 individuales, sala de estar, y ahora recién la gran innovación que se está haciendo en el parque público es abrir la cocina. Esa es la gran cosa que se ha conseguido cuando estos chavales jóvenes no solo han abierto la cocina, sino que han hecho que la cocina tenga las mejores vistas. Hay uno de los proyectos que las cocinas tienen unas vistas que no tienen los dormitorios, cuando están haciendo dormitorios de unas tipologías suficientemente grandes para que puedan tener diferentes usos. O sea que yo creo que el impacto de estas tipologías es mucho mayor que no en relación al número de viviendas que se están haciendo. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿No? Yo puedo preguntar otra cosa antes de acabar. Sí. Vanessa, ¿qué enseñanzas de los proyectos de vivienda colectiva han podido saltar a la escala más comercial de la vivienda social de Barcelona, aparte pues de la cocina abierta que nos decías ahorita, ¿no? Bueno, yo no sé si tanto a la vivienda social, pero sí que hay una disputa en el relato. Cada vez son más los promotores privados, pero no sociales, los privados del mercado privado, que usan la terminología de la vivienda cooperativa. Ellas se promocionan como co-living, viviendas compartidas, cuando en realidad no hay nada de compartido. Lo que hay son espacios comunes, pero que la conservación, el uso, el mantenimiento lo decide el promotor privado y no la comunidad. Entonces, el impacto, ya sabes que la administración pública es muy lenta y muy burocrática, le cuesta mucho dejarse impactar, pero en cambio el mercado privado es muy rápido y ellos han entendido que ahora, y más después de la pandemia, la gente, ¿no?, ante la soledad no querida, ante el envejecimiento, que estos procesos, esta terminología y estas tipologías son muy interesantes, y lo que vemos es más bien un uso del lenguaje cooperativo y de las tipologías de vivienda cooperativa en el mercado privado, pero con una lógica de propiedad privada convencional, con una lógica que se decide desde arriba y se le impone a cada uno de los vecinos. O sea que, y me imagino que eso tiene que ver con que es un modelo de éxito, porque el mercado privado, si algo tiene, es que es rápido y capta ¿no?, y capta lo que la gente está dispuesta y lo que conviene.
Oye, a mí me sabe mal que las chicas, que las mujeres no hayan hecho ninguna pregunta, pero bueno, me imagino que es que no... O sea, yo ya me despediría, pero sí que me gustaría, no sé, me sabe mal que estando aquí, que no, que haya mujeres que no hayan tomado la palabra. No sé si es que a lo mejor no se han sentido cómodas, pero me parece que en términos de género esta tipología de viviendas es impresionante. O sea, tiene, bueno, es superadora de las lógicas de cuidado individual. Bueno, o sea que yo las animo, ¿eh? Y si no, es que pues para la próxima. Bueno, a lo mejor son un poco tímidas, licenciada. Sí. Bueno, o a lo Yo, mejor no lo he hecho tan bien. no, yo creo que sí. La verdad, yo creo que No sí. sé. Y por lo tanto, pues se lo agradezco mucho. Desde nuestro lado, sí, digamos, le damos, ¿cómo se puede decir? Le vamos augurando pues que sigan así, ¿no? Que sigan así con todas estas ganas y con toda esta fuerza, porque creemos de una cierta forma, y personalmente creo, conociendo esta experiencia, pues que se están moviendo cosas, ¿no? A lo mejor se podrían hacer más rápidas, pero pues se están invirtiendo todas las energías necesarias. Por lo tanto, muchísimas gracias, licenciada. La verdad ha sido un gusto estar con usted. Fuerza para el futuro. Gracias por estar aquí con nosotros en esta conferencia de cierre. Y nada, le agradezco mucho su intervención y pronto a lo mejor nos volvemos a ver. Qué bien, ojalá. Pues muchísimas gracias. A usted. Hasta luego. Adiós. Bye, bye. Adeu. Adeu. Adeu-siau. Adeu, bona tarda. Buenas tardes.